En el estudio anterior ya nos dimos cuenta cuál era el día que Dios descansó, el día que nos regaló para que nosotros lo descansáramos. Y en este estudio voy a mostrar el sábado en el Nuevo Testamento. Los cristianos aceptamos que el Nuevo Testamento es normativo para la creencia y la vida. Por lo tanto, resulta importante examinar qué dice el Nuevo Testamento sobre el sábado. Es especialmente importante porque hoy la mayoría de cristianos consideran el sábado como una institución judía y cree que Jesús o sus apóstoles cambiaron el día de reposo del séptimo día al primer día, el día en que Cristo resucitó entre los muertos. De las 67 apariciones del término Shabbatón en el Nuevo Testamento griego, 56 se encuentran en los Evangelios, 11 en Mateo, 12 en Marcos, 20 en Lucas y 13 en Juan. En 6 de estas referencias, Shabbatón significa semana. 5 de estas hablan del primer día de la semana, el día en que nuestro Señor resucitó de entre los muertos. Las 50 restantes se refieren al sábado, séptimo día de la semana, el oficio del sábado en Nazaret. Según el Evangelio de Lucas, Jesús, a comienzos de su ministerio en Galilea, visitó a Nazaret, población en la que había vivido. Vino a Nazaret donde se había criado. Lucas capítulo 4, versículo 16. Nazaret era la ciudad natal tanto de José como de María, y tras el regreso de la huida a Egipto de la Sagrada Familia, volvieron a esta insignificante aldea de las colinas de Galilea. Mateo capítulo 2 versículo 23 se llama refiriéndose a ambos su ciudad. Lucas capítulo 2 versículo 39, y se convirtió en el hogar de Jesús de su niñez y vivió a ella hasta aproximadamente los 30 años de edad. Lucas capítulo 3 versículo 23. En consecuencia, su regreso allí tras el inicio de su ministerio público fue fuente del curioso interés por parte de los aldeanos que hacían tantos años que lo conocían. Vino a Nazaret donde se había criado y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre. La frase conforme a su costumbre como maestro entró en la sinagoga de Nazaret el sábado. Durante sus primeros años en Nazaret, acudir a la sinagoga cada sábado apunta a un hábito arraigado de acudir a la sinagoga el sábado. Resulta evidente que Jesús, como israelita leal, era observador del sábado. En la ocasión referida en Lucas 4, se puso de pie en la sinagoga y leyó de Isaías capítulo 61. Luego se sentó a interpretar el pasaje como una referencia a sí mismo y a su misión. Jesús proclama que los pasajes proféticos de la Biblia habían encontrado cumplimiento en él como siervo de Dios. Los 4 evangelios dan testimonio del hecho de que el sábado fue una de las principales áreas del conflicto entre Jesús y los judíos. Puede ser oportuno formular las preguntas: ¿por qué se produjeron estas disputas? ¿Cuál era su contenido? ¿Por qué los evangelistas la consideraron de suficiente importancia como para consignarlas para la instrucción de la iglesia? Un estudio meticuloso de estas disputas demuestran que el punto de cuestión no era si había que guardar o no el sábado. No hay razón alguna para pensar que Jesús se propusiera desacreditar el sábado como institución. El propio Jesús afirmó, según traduce sus palabras de la versión Nácar Columna: no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar, sino a consumarla o a completarla o a cumplirla. Mateo capítulo 5 versículo 17. La cuestión no era si debía guardarse el sábado, era más bien cómo había que guardar el sábado. Los fariseos insistían que habían que guardarlo según las reglas orales que los rabís habían desarrollado con el correr de los años. Jesús no rechazaba la institución del sábado como tal, sino únicamente la tradición de los ancianos en cuanto a la observancia del sábado, por causa de las cuales el sábado había llegado a ser una carga en vez de una bendición. Jesús recusaba deliberadamente estas tradiciones orales. Quería liberar el sábado de pesadas restricciones y convertirlo en un día de libertad y gozo espiritual. Es lícito hacer el bien en este día. Quien observa el sábado meramente como un requisito legalista jamás recibirá la bendición que Dios deseaba que aportara. Así, la iglesia no rechazó la institución como tal, pero sí rechazó las reglas humanas relativas a su observancia.
El primer conflicto sobre el sábado que se consigna en los tres sinópticos, que es Mateo capítulo 12 versículo 1 al 8, Marcos capítulo 2 versículo 23 al 28, Lucas capítulo 6 versículo 1 al 5, se refería a la legalidad del acto de los discípulos de arrancar las espigas en trigo del día sagrado. Jesús y sus discípulos pasaban un sábado por unos campos con cultivo de cereal. Los discípulos tenían hambre, Mateo capítulo 12 versículo 1, y arrancaron espigas de trigo y tras desganarlas con las manos, Lucas capítulo 6 versículo 1, se comieron el cereal. Inmediatamente después los fariseos acusaron de un acto ilícito. La ley del Antiguo Testamento estipulaba: cuando entres en la mies de tu prójimo podrás arrancar espigas con tu mano, pero no aplicarás la hoz o la mies de tu prójimo. Deuteronomio capítulo 23 versículo 25. Pero los fariseos calificaron su acción de ilícito porque se enzarzaron en trabajar en sábado, y la ley del Antiguo Testamento prohibía las actividades agrícolas el día de reposo. Dice: 6 días trabajarás, pero el séptimo día descansarás. Aún en tiempo de siembra y de cosecha descansarás, dice Éxodo capítulo 34 versículo 21. Según se señaló en el capítulo 4, la Mishnah especificaba 39 categorías de trabajo que estaban prohibidas en sábado. Están incluidas también el segar, el trillar, el aventar y el moler. Evidentemente los fariseos interpretaban que arrancar era segar, desgranar las espigas con las manos era trillar, y quitando la paja, soplando, era aventar. Por lo tanto, los discípulos estaban trabajando. Aunque solo se tratase de una cantidad muy pequeña de cereal, la Mishnah declara que la persona que recoja espigas de cereal iguales al bocado de un cordero es culpable. Entre los escribas se daba por sentado que un maestro era responsable del comportamiento de sus discípulos. Por ello, los fariseos se enfrentaron a Jesús con el desafío: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Marcos capítulo 2 versículo 24. Mateo presenta el reto en forma de afirmación: tus discípulos hacen lo que no es permitido hacer en sábado. Mateo capítulo 12 versículo 2. En Lucas el desafío se presenta a los discípulos: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en sábado? Lucas capítulo 6 versículo 2. Sin embargo, Jesús declaró que eran inocentes. Mateo capítulo 12 versículo 7. Al saciar su hambre, en su defensa citó antes que nada el ejemplo de David. Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban. Marcos capítulo 2 versículo 25. En su huida de Saúl, David acudió al sacerdote Ahimelech, quien accedió a la solicitud y le dio los sagrados panes de la proposición. Primera de Samuel capítulo 21 versículo 1 al 6, que solo los sacerdotes debían comer. Levíticos capítulo 24 versículo 9. El quid del asunto parece estar en que David era el ungido del Señor, con todo lo que ello implicaba. Si estaban bien en el ungido David y sus hambrientos camaradas comieran el pan consagrado perteneciente a los sacerdotes, cuando más podían los hambrientos discípulos del hijo de David violar las reglas de los escribas sobre el santo sábado. Probable es que el pan que David recibió no fuera el colocado en presencia de Dios en la mesa del lugar santo, sino más bien el que había sido retirado y ser sustituido por panes recién horneados. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 21 al 6. El sábado era día en que se realizaba el cambio del nuevo por el viejo. Al parecer de algunos rabís, el día en que David recibió los panes era sábado. Las escrituras no especifican el día de la semana, pero sí en verdad era sábado. El ejemplo de David sería incluso más pertinente. Según el Evangelio de Mateo, Jesús también citó el ejemplo de los sacerdotes según la propia ley como un presente para la acción de los discípulos. Dice: ¿o no habéis leído en la ley como en sábado los sacerdotes en el templo profanaban el sábado y son sin culpa? Mateo capítulo 12 versículo 5. Según se ha señalado, el sábado se retiraban los viejos panes de la proposición y se ponían los nuevos sobre la mesa. En sábado se ofrecía incienso y se duplicaban las ofrendas de holocausto. Números capítulo 28 versículo 9 al 10. ¿Qué quiere decir? Que en realidad los sacerdotes trabajaban más en sábado que cualquier otro día de la semana, pero su trabajo no era pecaminoso, pues era el servicio de Dios. Su labor sacerdotal era trabajo justificable porque era sagrado, no secular. La declaración cristológica de Mateo capítulo 12 versículo 6 es ciertamente significativa, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Es una afirmación de que nuestro Señor es superior a las normas israelitas del culto.
es mayor que el templo y sus ritos. Los ritos del templo lo prefiguraban precisamente a él y también a su obra. Vino a la tierra como redentor del mundo. Sus discípulos estaban asociados con él en gran obra de redimir a la humanidad, una labor que era sagrada, no secular. Por ende, está bien que satisfacieran su hambre física para recibir fuerza para poder proseguir la tarea. La naturaleza real del sábado era realmente a menudo. La esencia del sábado no estaba en el mero cese del trabajo. Jamás fue intención de Dios que el sábado se convirtiera en un día de inactividad inútil. El sábado había de ser un día en el que el hombre abandonase sus ocupaciones seculares y dedicase el día a la adoración y al servicio de Dios. Según Mateo, Jesús se refirió a unas palabras muy conocidas del profeta Oseas. Si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes. Mateo capítulo 12 versículo 7. Jesús había venido a establecer el gobierno del reino de Dios a los ojos de un Dios misericordioso. La misericordia es de mucha mayor importancia que una obediencia legalista de la ley. De aquí que, en otra ocasión, nuestro Señor acusara a los escribas y a los fariseos de descuidar a los asuntos de mayor peso, como la justicia, la misericordia y la fe, mientras diezmaban la menta, el anís y el comino. Según Mateo capítulo 23, versículo 23, en el relato de Marcos capítulo 2, versículo 27, Jesús suscitó entonces el asunto del propósito del sábado. El sábado no era un fin en sí mismo. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Estaba diseñado para ser una bendición para el hombre, un día de descanso físico, pero también un día dedicado a los ejercicios espirituales. Los fariseos trataban el día como si el hombre hubiese sido creado para servir el sábado y no para que el sábado satisfaciera las necesidades del hombre. Sin embargo, en Marcos capítulo 2, versículo 27 se dice que el hombre y sus necesidades son de mayor valor que el mandamiento. Los 3 evangelios sinópticos documentan la afirmación final. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Marcos capítulo 2, versículo 28, Mateo capítulo 12, versículo 8, Lucas capítulo 6, versículo 5. Esta declaración afirma la soberanía de Cristo sobre el sábado. Después de todo, estaba con nuestro Padre Celestial cuando se creó el sábado. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Por lo tanto, Él, no los escribas ni los fariseos, tienen la autoridad de decir qué es lícito y qué no es lícito hacer en el día de reposo, o sea, el sábado. Los discípulos de Jesús no habían violado la propia ley del sábado, sino las normas de factura humana de los fariseos relativas de la observancia del sábado. En más de una ocasión, Jesús ignoró por completo la ley oral tan querida por los fariseos. Jesús entró de nuevo en la sinagoga de Capernaum y empezó a enseñar. Había un hombre presente cuya mano derecha estaba seca, Lucas capítulo 6, versículo 6, lo que indica algún tipo de parálisis. Según la Misná, una persona enferma o herida podía ser tratada en sábado únicamente si su vida corría realmente peligro. Ello invalida el sábado. Obviamente, el caso del hombre no estaba cubierto por esa estipulación, dado que la mano seca no presentaba ninguna amenaza inmediata para la vida. De ahí los escribas y los fariseos, para tener argumentos contra él, estuvieran atentos para ver qué iba a hacer Jesús. De hecho, según Mateo capítulo 12, versículo 10, le preguntaron: ¿está permitido sanar en sábado? ¿Qué debía hacer Jesús en tal situación? En primer lugar, hizo que el hombre se pusiera de pie para que todos pudieran verlo. Mateo relata que entonces respondió la pregunta de los fariseos formulando una contrapregunta que requería una respuesta afirmativa. ¿Qué hombre entre vosotros, si tiene una oveja y ésta se le cae a un hoyo, en sábado no le echa mano y la saca? Mateo capítulo 12, versículo 11. Aunque había rabís que no permitían rescatar a un animal en sábado, al menos permitían que se hiciese cómoda su estancia en el hoyo. ¿Había que tener más consideración por un animal que por un ser humano? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Verso 12. Según los relatos de Marcos y Lucas, Jesús se enfrentó a los fariseos con la pregunta: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Marcos capítulo 3, versículo 4. Naturalmente no podían decir que era lícito hacer el mal y no querían decir que era lícito hacer el bien. De ahí que permanecieran callados. Dejar de hacer el bien que se podría hacer a alguien necesitado es hacer el mal. Dejar a un hombre con una mano seca en su condición deforme era destruirlo en lo que se respecta a una vida plena y completa.
El sábado fue dado a los hombres para su desahogo y bienestar. Cualquier acción que el Evangelio de Lucas consigna, entre otras dos curaciones en sábado que también causaron conflicto. Una de ellas, dada en Lucas capítulo 13, versículos 10 al 17, fue la curación de una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andó en el alto dignatario de la sinagoga, que estaba enojado con Jesús, pero estaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. La afirmación de que tenía un espíritu de enfermedad sugiere que su enfermedad era consecuencia del poder de los demonios. Jesús la curó de inmediato anunciándole que estaba curada y poniendo las manos sobre ella. A diferencia del conflicto anterior, en este caso la curación se produjo primero y luego siguió el debate. La oposición se originó, en vez de reprenderlo a él, reprendió a la congregación. 6 días hay en que se debe trabajar, en estos, pues venid y sed sanados, y no en sábado. Verso 14. Jesús tachó de hipócritas a este hombre y a cuantos aceptaban su interpretación. Procedió a demostrar que se preocupaban del bienestar de los animales en sábado, pero no tenían preocupación genuina por el bienestar de la gente. ¿Son los animales más importantes que las personas? Los valores de una institución como el sábado lo habían de situar por encima de los valores humanos. Quedaron humillados todos los adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Lucas capítulo 13, versículo 17. La otra curación en sábado consignada únicamente en Lucas fue la de un hombre que tenía hidropesía. Lucas capítulo 14, versículo 1 al 4. El milagro ocurrió en el hogar de un gobernante fariseo en la que Jesús había sido invitado a comer un sábado. La presencia de un hombre aquejado de hidropesía representaba un reto para Jesús. Tomó la iniciativa preguntando: ¿es lícito sanar en sábado? Aquellos intérpretes de la ley y los fariseos allí presentes no podían decir si sí o si no. De ahí que no dieron respuesta alguna. Acto seguido, Jesús procedió a la curación del hombre. Luego preguntó: ¿quién de vosotros, si un asno o un buey cae en algún pozo, no lo saque inmediatamente, aunque sea sábado? La ley del Antiguo Testamento establecía la obligación de ayudar a un animal necesitado que perteneciese a un hermano o incluso a un enemigo, pero nada se dice de la prestación de la ayuda en sábado. Los rabís discrepaban en su interpretación. Jesús compartía con sus contrincantes teológicos la aprobación de la acción humanitaria hacia los animales necesitados. La curación del paralítico en el estanque de Betesda. Juan capítulo 5 versículo 1 al 9, mientras Jesús se encontraba en Jerusalén en una fiesta de los judíos, vio a un inválido crónico cuyas enfermedades se prolongaban 38 años, acostado en uno de los pórticos que rodeaban el estanque, aguardando la agitación del agua. Según parece, el estanque era alimentado por un manantial intermitente. Una superstición popular explicaba este fenómeno natural como una agitación sobrenatural del agua por parte de un ángel. Jesús preguntó al desdichado: ¿quieres ser sano? A continuación, le dio la orden: levántate, toma tu camilla y anda. Por la fe, el hombre puso su voluntad en obedecer la orden y a hacerlo recibió la curación y la restauración. Demostró la realidad y la integridad de su curación caminando y llevándose a casa el camastro en la que había estado tumbado. Precisamente por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. La defensa que Jesús presentó de su acción descansa en dos premisas básicas: su íntima relación con Dios Padre y el hecho admitido por los judíos de que Dios siguió trabajando en sábado. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Verso 17. Así reivindicó el ejemplo de su Padre para realizar estos milagros de misericordia. Esto sitúa el debate de inmediato en el plano teológico más elevado. La designación mi Padre señala significativamente a la conciencia que Jesús tenía en una relación especial con Dios. Él trabaja como el Padre. Los exegetas judíos más dados a la reflexión encontraban difícil entender el reposo divino al que alude Génesis 2:2. Generalmente se reconocía que Dios no podría reposar ni un momento de la gobernanza moral del universo. Llegaron a la conclusión de que Dios sigue dando vida y juzgando a los hombres incluso en sábado. Sería verdaderamente trágico para el universo y para el hombre que Dios dejase de gobernar el universo aunque fuera un instante. Dios trabaja en el funcionamiento del mundo natural. También está constantemente ocupado en la obra de la redención. De tal trabajo no hay descanso, no hay sábado que valga.
Los sábados nunca han entorpecido el trabajo de Dios, tampoco deben entorpecer, afirmó Jesús, el trabajo del Hijo de Dios. Consideraba su trabajo igual de sagrado y del mismo carácter que el trabajo del Padre. Juan capítulo 5 versículo 18 nos indica que los judíos entendieron perfectamente las elevadas reivindicaciones que Jesús hacía de sí mismo, pero que ellos rechazaron esas reivindicaciones como injustificadas. Consideraban que su reivindicación o a una relación excepcional con Dios era ni más ni menos una blasfemia. Sin embargo, Jesús respondió en el verso 19 que no obraba independientemente de Dios. No solo hacía las cosas que veía a su Padre hacer, obraba no solo como el Padre, sino con el Padre. Hacía las mismas obras porque era de la misma naturaleza que el Padre. El hecho de que su afirmación sea introducida con las palabras de cierto implica una finalidad y una autoridad para su dicho. Habla en nombre de Dios y con autoridad de Dios. El resto del capítulo se ocupa de la cuestión de esta autoridad. La disputa se reanuda en Juan capítulo 7, versículos 19 al 24. Desde la curación del inválido junto al estanque, los judíos de Jerusalén tenían el propósito de destruir, acariciaban el odio y el asesinato de su corazón. Una hora en la que se hace referencia en Juan capítulo 7, versículo 21, Jesús llamó la atención sobre la interpretación farisaica de que la circuncisión invalida el sábado. La ley mosaica requería que un bebé varón fuera circuncidado al 8º día. Levíticos capítulo 12, versículo 3. Jesús argumentó, si recibe el hombre la circuncisión en sábado para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en sábado sané completamente a un hombre. Juan capítulo 7 versículo 23. El otro milagro en sábado que aparece únicamente en Juan es el de la curación de un hombre ciego de nacimiento. Juan capítulo 9. El método usado para dar la vista al hombre es inusual. Jesús escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a levantarte en el estanque de Siloé, versos 6 y 7. Quizás Jesús usará este método deliberadamente para desafiar las normas rabínicas de observancia del sábado. Según se señaló anteriormente, la propia curación en sábado estaba prohibida a no ser la vida humana corriera en peligro mortal. Al hacer lodo en forma empleada, Jesús violó una de las 39 categorías principales del trabajo prohibido, concretamente amasar y probablemente también otra, mezclar. A la vista de algunos de los fariseos, Jesús no procedía de Dios porque decían, no guarda el sábado. Verso 16. Un hombre solo podía ser considerado observador del sábado si obedecía las reglas farisaicas sobre la observancia del sábado. Si las violaban, llegaban a la conclusión de que no procedía de Dios. Sin embargo, otros se sentían profundamente impresionados por el hecho de que le diera la vista a un ciego de nacimiento y preguntaban, ¿cómo es posible que un hombre pecador pueda hacer estas señales? Verso 16. Así los hombres diferentes adoptaban posturas diferentes en relación con Jesús. También aquí la acción de que Jesús en sábado es una expresión de su labor como aquel a quien Dios ha enviado y que es la luz del mundo. Juan capítulo 9 versículo 5, Juan capítulo 8 versículo 12. Esta es una primera parte del sábado en el Nuevo Testamento. Pero podemos encontrar cómo fue que Jesús nos enseñó a guardar el Santo Sábado por medio de las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. Así que mis hermanos y amigos, usemos el Santo Sábado para la obra de Dios. Trabajemos para Él porque Dios es el que tiene el control a través de toda la historia y el justo por siempre vivirá. Dios te bendiga.